Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. De lunes a viernes a las 6:25 de la tarde es la cita para que hablemos de las distintas áreas del derecho dialogadito, conversadito, sin tanta cosa rara, sin tanto tecnicismo. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Ya saben que muchos suscriptores en el canal de YouTube para que vean su caso en casa a través de canal de YouTube, Teleantioquia, su caso en casa. Allí están los programas, las líneas telefónicas para que nos llamen y también el correo electrónico para que nos escriban. Muchos comentarios positivos, recibimos con agrado las críticas, no crean todo lo que nos dicen, tratamos de aplicarlo aquí, de ponerlo en práctica. Doctor Jaime Humberto Salazar, con las muy buenas noches, porque hoy con el doctor Jaime Humberto Salazar, quien es abogado, experto en seguridad social, derecho laboral, quien además tiene una maestría en planes de gestión y fondos de pensiones de Alcalá, España. Con él vamos a hablar de un tema que está relacionado con la pensión de las víctimas por la violencia. De ese tema habíamos hablado acá, pero hay un nuevo ingrediente y es la pensión que podrían recibir los desmovilizados del conflicto armado. Antes de entrar en materia, doctor Jaime Humberto Salazar, quiero, antes de que se nos olvide, porque los televidentes son la razón de ser también de este programa, nos escribió una señora, no voy a mencionar el nombre, y nos preguntaba lo siguiente, para que entremos con eso, doctor Jaime Humberto. Nos decía: tengo un 38% de pérdida de capacidad laboral. O sea, la calificaron y le dieron un 38%. Está en este momento con una estabilidad reforzada en la empresa donde trabaja. Pero nos dice que como tiene el 38%, el fondo de pensiones no quiere reconocer las incapacidades de ella. Que la empresa no le quiere pagar tampoco las incapacidades. Y que además la empresa no le quiere pagar las prestaciones sociales porque le dicen, como usted está en incapacidad, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a primas, no tiene derechos a cesantías ni a intereses de las cesantías. Yo quisiera, doctor Jaime Humberto, el tema es otro, pero empezar a dialogar sobre esto porque los televidentes andan muy pendientes. En este caso en particular, doctor Jaime Humberto, con las buenas noches, ¿qué le podemos decir a la televidente? Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Como siempre, por aquí los lunes, Juan, hablando de todos esos temas tan importantes. La señora tiene que acudir en principio, y si está incapacitada, porque hay dos asuntos ahí, que le den a la señora una estabilidad reforzada por el Ministerio del Trabajo, o que se lo dé un juez de la República y le diga a la empresa, vea, tenga y reubíquela con unas restricciones. Si está reubicada, lo que tiene que hacer el empleador es pagarle los salarios normalmente. Pues esa es la obligación de él, y para eso están las medidas de protección y todos los mecanismos que trajo la Constitución para tales efectos. Si lo que está es incapacitada, hay que mirar entonces en qué lapsos está. Si está en los primeros 180 días, si está de 180 a 360. Ya pasó de esa. Si está después de ahí. Sí, señor. Es para definir a ver cuál de todos le tiene que pagar la incapacidad. Entonces, si lo que está es incapacitada, lo que tienes que acudir, si no le pagan, la EPS no le pagan y el fondo de pensiones le paga, y el empleador también se rehúsa, acudir a la acción de tutela en procura de que le paguen las incapacidades y con ello vaya garantizando su mínimo vital. Las prestaciones sociales sí, no se le pueden dejar de pagar. Hay prestaciones que no se pagan, Juan. ¿Cuáles no se pagarían? Por ejemplo, las vacaciones, porque es que las vacaciones tienen como finalidad darle un descanso al trabajador después de que ha venido laborando para que recupere las fuerzas. Pues si está incapacitado, ¿qué vacaciones va a poder disfrutar? Pero entonces, doctor Jaime, pero es que el que está enfermo precisamente no está enfermo porque quiere, y sobre eso hay una discusión también que meritaría de pronto, a usted que le gusta tanto pegarle duro, como dicen los muchachos, a la jurisprudencia y sentar precedentes, pues el que está enfermo no está descansando. Eso es cierto, inclusive sobre la prima de servicios también hay una discusión muy honda en la doctrina de la jurisprudencia. Nosotros sostenemos que le deben pagar todas estas prestaciones. Los abogados laboralistas al servicio de los empleadores dicen, no señor, es que la prima de servicios tiene esa finalidad de remunerar el servicio. Correcto. Se paga es porque presta el servicio. Si no lo está prestando porque está incapacitado, luego no tendría derecho a la prima de servicios. Eso hay pues dos bandos. Pero ¿podría la señora dar en una disputa. discusión en ese sentido? Por supuesto que sí, además por el pago de las incapacidades para que garantice su mínimo vital. O si el empleador no le está pagando los salarios, pese a que hay una orden de protección laboral reforzada y un juez de la República, pues obligarlo a través del incidente de desacato a ese empleador a que le pague los salarios. Bueno, doctor Jaime Humberto Salazar, como hoy vamos a hablar de la pensión para desmovilizados y víctimas por la violencia, salimos a las calles de Medellín y estuvimos con la opinión ciudadana preguntando sobre qué clases de pensión conoce la gente, o sea, si hay otras modalidades de pensión. Esto fue lo que nos dijeron en la opinión ciudadana. Por ejemplo, conozco BEC, que yo estoy en BEC, yo estoy en esa. Por invalidez,
Sí, pensión de vejez, invalidez o muerte. Pensión de vejez, pensión por invalidez, pensión de superviviente. Bueno, doctor Jaime Humberto, ahí veía usted que no mencionaron en ningún momento ni pensión de víctimas del conflicto armado o una prestación económica para víctimas del conflicto armado y tampoco mencionaban la de desmovilizados. Le cuento una cosa, yo tampoco había escuchado la de pensión para desmovilizados. Empecemos por ahí. Bueno, hay muchas clases de pensiones, Juan. En Colombia hay, no, pues, Muchas. la variedad del ramillete que usted quiera. Imagínese solo las pensiones especiales, Claro. imagínese las de los regímenes exceptuados, etcétera. Hay muchas pensiones. Con el advenimiento de la Ley 100, pues prácticamente en ese momento no se había presentado sino la desmovilización de algunos grupos guerrilleros pequeños, el M-19, el EPL, el ERP, el Quintilame. Grupos pequeños se habían desmovilizado y la Ley 100 creó una pensión especial para desmovilizados. Se llama Garantía de Pensión Mínima para Desmovilizados, que trajo como requisito, digamos que casi que único, fuera de la edad, que en ese momento estaba inclusive operando todavía el régimen de transición, el tener 500 semanas cotizadas. 500 semanas cotizadas son 10 años de servicios. No decía la norma si esas 500 semanas debieran haber sido cotizadas conforme lo establecen los reglamentos del Seguro Social en ese momento, que eran en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 o los 55, dependiendo si se trataba de mujer o de varones. Entonces nosotros entendemos, digamos así, por interpretación favorable, que eran 10 años de servicio o 500 semanas, independientemente de cuándo fueron servidos. Es decir, no tenían que ser enmarcados dentro de lo que traía el Acuerdo 049 de 1990 para tales efectos. De hecho, una sentencia del Tribunal de Cundinamarca le reconoció una pensión a una señora que fue guerrillera del M-19 y se desmovilizó y que había trabajado 10 años al servicio del magisterio. Esa pensión se reconoció. Esta norma la demandaron en varias veces ante la Corte Constitucional, tratando de que la Corte aplicara el test de igualdad, diciendo que no tenía sentido que a los guerrilleros se les fijaran unas condiciones distintas que al del común de la población. Yo asumo que si la Corte Constitucional hubiera podido estudiar el fondo de esas demandas, porque finalmente la rechazó fue por requisitos de forma, si pudiera haber examinado el fondo, creo que esas normas las debían haber declarado inexequibles. Y hay una razón, digamos que demoledora, Juan. Es que el guerrillero está en el monte. Entonces, si está en el monte, ¿cuándo va a poder trabajar? ¿Cuándo va a poder cotizar para acumular unas semanas? Obviamente. Imagínese el escenario. No tiene ni siquiera una EPS cerca o un fondo de pensiones, qué sé yo. Imagínese si usted día un guerrillero de las FARC que se desmovilizó y que necesita 1.300 semanas cotizadas. Y duró 20 años 26 años de servicio. Tiene 50 años y debía haber cotizado 26. Pues ¿dónde? Eso en la práctica es imposible. Entonces, estas normas hay que interpretarlas es a la luz de todos estos principios. Hay que echarle mano a todas estas sentencias residentes de la Corte Constitucional que le dieron vida jurídica al fast track y al marco jurídico para la paz, para fundamentar en ellas que por lo menos estas personas que ya llegaron a las edades de pensionamiento y que las cumplieron antes del acto legislativo número 1 del año 2005 puedan tener derecho a esa pensión. Hay una justificación que me parecía a mí clara, valedera para estos efectos, porque también hay, digamos que un medio acuerdo pacífico en la doctrina en que el acto legislativo número 1 del año 2005 eliminó la pensión para los desmovilizados. Esa verdad tampoco es tan rígida. No le digo por qué. Porque la ley la nomina garantía de pensión mínima para desmovilizados. Entonces, si tumban esa garantía de pensión mínima, habría que tumbar la otra garantía de pensión mínima que trae el régimen de ahorro individual. ¿Un derecho adquirido entonces? No, y es que también esa otra es un régimen, digamos que no especial, pero es un régimen menos riguroso. En Colpensiones te están pidiendo 1.300 semanas, pero en el régimen de ahorro individual te están pidiendo 1.150. Entonces, en esencia, la pensión para los desmovilizados no es una pensión de régimen exceptuado y, para mi criterio, de régimen especial. Por tanto, subsistió hasta el 31 de julio del año 2010, que es la vigencia máxima que trajo el acto legislativo para estos regímenes especiales, pero si lo entendemos que no es un régimen especial y lo concatenamos con todo el tema de la paz, es posible que haya tenido subsistencia hasta 2014 e inclusive mucho más allá. Lo que nos está explicando el doctor Jaime Humberto Salazar es muy importante. En el derecho tenemos una carta, una constitución, tenemos unos códigos y tenemos unas normas, pero no son normas estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de lo que conocemos, como él menciona, la jurisprudencia, a veces golpeando la roca es con argumentos, podemos lograr
convencer a las altas cortes de hacer algunos cambios en beneficio de temas sociales, y un tema social es el de los desmovilizados. ¿Cómo lograr entonces que esas personas puedan incluirse dentro de la sociedad de manera digna, empezando por ese tema? 25 años en la violencia, ¿cómo podían esas personas hacer aporte al sistema? Es un tema interesante, doctor Jaime Humberto Salazar. Vamos con televidentes, con Ignacio. Muy buenas noches. Don Ignacio. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Doctor, era para hacerle una preguntita. Lo que pasa es que, vea, de pronto me va a salir un poquitico del tema de ustedes, ¿cierto? Pero resulta de que yo llevo 34 años trabajando con el municipio de Medellín en el ICL. A mí en el 2010 me dio una enfermedad del vitiligo. Resulta que yo tengo 8 restricciones médicas, las cuales no me las quisieron valer y más fácil me echaron del trabajo hace 13 meses. Igual ¿Hace cuánto? Pues, doctor, Un momento, ¿hace cuánto fue despedido? 13 meses. 13 meses. ¿Y lleva 34 años trabajando allí? 34 de carrera administrativa. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 58 años. Prepensionado, doctor Entonces, Jaime. No. Porque son Hace 4 años. 13 meses. 3 años. No, y además porque dejó pasar mucho tiempo para promover una acción de tutela que pudiera darle una protección laboral reforzada por el tema de salud. ¿Y Yo cuál- puedo hacer la opción de tu... Y don Ignacio, ¿y cuál es su inquietud? La inquietud mía es, doctor, que ellos sí podían haberme echado a mí con esas restricciones médicas y con esta enfermedad que tengo. Yo La creo que estabilidad no. reforzada, doctor. Para eso está la acción de tutela, pero usted dice que promovió una. Lo que pasa es que los jueces en Medellín no son uniformes o no tienen la misma postura frente al tema de la protección laboral reforzada. Pues hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Le digo, el tema, por ejemplo, de los prepensionados es un tema clarísimo, contundente de cuáles son los requisitos. Y unos dicen Juan. que no. Claro, y hay jueces que han dicho no. Es que yo considero que no. Esa decisión es respetable porque pues, las decisiones judiciales tienen recursos y para eso están establecidos los mecanismos de impugnación. Entonces ya uno impugna y le explicará al superior por qué el señor sí tendrá ese fuero. Habría que mirar a ver qué pasó en el caso tuyo, pero sería bueno examinar a ver si esa condición que dices que has tenido Es suficiente. es invalidante y podría buscarte mientras tanto el reconocimiento de una pensión por invalidez mientras hace el tránsito a la pensión de vejez. Y eso que mencionaba el doctor Jaime Humberto de los jueces, con el respeto que hay por la rama judicial, porque aquí han venido magistrados y han venido jueces también, es que a veces en estos temas laborales los envían, cuando hay tutela, por la vía ordinaria. Y entonces la vía ordinaria son 2, 3 años, 4 años, y a veces hay unas situaciones que se deben atender de manera rápida. Entonces a veces, en algunos casos, la tutela protege por un espacio corto de tiempo, pero le dice, vaya por la vía ordinaria, y ahí es donde empieza de pronto a veces el cuello de botella. Hay que revisar el caso del televidente para que lo llame el doctor Jaime Que se Humberto acerque y por la oficina y eso. con todo gusto allá lo atendemos. Recuerde que no cobramos la consulta y le damos la información Y que haya revisan que la dar. historia. Sí, claro que sí. Doña Marta en Bogotá, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, señor. Es una inquietud. Yo trabajé 13 años con la empresa. La empresa está en liquidación. Hace un año me echaron. Yo estaba en incapacidad. Quería preguntarle que si yo todavía tengo derecho a pelear porque no me dieron indemnización y estaba en incapacidad. ¿Todavía tengo derecho a pelear algo? ¿O ya Gracias, doña Marta. Un caso muy similar al anterior. Bueno, ¿no? doña Marta, no olviden que ya tenemos oficina en la ciudad de Bogotá, en el edificio Antares, oficina 102, al lado de la Plaza de Toros. Usted, en el trámite de la liquidación, puede hacer valer sus derechos laborales para que la Superintendencia de Sociedades en ese trámite pues tenga en cuenta su pasivo laboral, que hay que decirlo, dicho sea de paso, tiene prelación sobre el resto de los créditos que vaya a satisfacer la empresa, inclusive sobre los fiscales. Es decir, si hay que pagar impuestos y hay que pagar créditos laborales, los laborales están en el primer orden y en la primera fila para pagarse frente a los otros. La protección laboral reforzada, si no, porque si una empresa está en liquidación, pues entiende que la van a Sí, acabar, a exacto. extinguir, y no tiene sentido que un juez de la República ordene reintegrar a una persona Una empresa en para liquidación. ubicarla en una empresa que se va a liquidar. Sí, pero haga valer sus derechos laborales ante la Super. Si tiene alguna duda, acérquese por la oficina, que la doctora Claudia Restrepo con todo gusto la atiende y le dando información o concertamos una cita en los días que yo vaya a la ciudad de Bogotá. Sería muy bueno que en otro programa hablemos un poquito de lo que es la estabilidad reforzada, porque a veces hay personas que han tenido la incapacidad y vuelven nuevamente a la incapacidad a trabajar y creen que todavía tienen la estabilidad reforzada. No necesariamente, como tampoco cuando hay restricciones, hay que ver qué tipo de restricciones. Pero doctor Jaime Humberto, para no irnos del hilo del tema, ¿qué requisitos tendría que tener hoy un desmovilizado que aspiraría a tener una pensión especial?
digamos que ateniéndonos a lo que hay hoy, sin hacer divagaciones más allá del año 2010, que fue cuando el acto legislativo, Juan, le puso fin a todos los regímenes especiales. Entonces tendría que tener a esa fecha, 2010, los 60 años de edad si es varón o los 55 si es mujer. Y de ahí hacia atrás, 500 semanas cotizadas o 10 años de servicio, que me parecía a mí que se podría buscar la equivalencia, pues mirando todo o el entorno de la finalidad de lo que quiso el legislador cuando en su buen criterio creó la figura de la pensión para los desmovilizados. Serían los dos requisitos simplemente, las 500 semanas y la edad antes de que perdieran vigencia los regímenes especiales del acto legislativo número 1 del año 2005. ¿Y quien estuvo toda su vida al margen de la ley qué? No, imposible. Entonces ahí sí entra, Entonces ahí hay una... ahí puede que entre hay un vacío. Se active ya la pensión para víctimas del conflicto. Recuerde que el conflicto es uno solo. Claro. Entonces ahí no se engloba solamente al ciudadano de a pie que por una granada o por una mina quiebrapatas perdió un pie y quedó inválido. No, ahí también entra el guerrillero que en medio del conflicto perdió su pierna también en un enfrentamiento con el ejército. Es que es víctima también, claro. Es víctima. También es víctima del conflicto, por eso se llama conflicto. No estamos hablando de víctimas de la guerrilla, sino víctimas del conflicto armado. Y el conflicto estuvo en un enfrentamiento entre Estado y fuerza irregular. Entonces cualquiera de los dos que haya sufrido una mengua en su capacidad laboral y que le dé para eso puede tener derecho a esa pensión. Como víctima, no como desmovilizada. Bueno, ese dato es importante. 500 semanas, es importante tenerlas. Habrá que revisar si en este tema del posconflicto hay algún aspecto contemplado en materia de seguridad social. ¿Valdría la pena? De Sí, eso no, si también hay, claro, sí. Hay que revisar eso. En el marco del acuerdo con las FARC también se contemplaron normas. Inclusive el presidente de Colpensiones en su momento dijo que los guerrilleros había que empezar a afiliarlos al sistema de seguridad social a través del régimen subsidiado para que empezaran a aportar y que algunos de ellos podrían ser inscritos en los BEPS. Es una discusión honda que se dio en su momento, pero quedó consagrada en el marco del conflicto, Juan. Recuerdo que el año pasado, cuando estaban en todo ese tema del sí y del no al acuerdo de paz, yo me puse a echarle lapicero a las cifras sobre lo que cuesta el posconflicto. Y si usted le echa lapicero a eso, con 500 personas pensionadas de fuerzas militares, se paga todo el posconflicto. Es decir, se pagaría a la guerrilla todo lo que el gobierno nacional le prometió. Hasta por negocio, hasta económicamente, pues, fue justificante haber firmado ese acuerdo de paz, porque le ahorra recursos al Estado, claro, por supuesto, que es lo que estamos buscando ahora y lo que se ha buscado en todos estos años, que los recursos que van al Estado sean suficientes para cubrir las necesidades del pueblo colombiano. Vamos con más televidentes. Andrea, del barrio Salvador, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué pena salirme un poquitico del tema, pero entonces es para preguntarte lo siguiente. Lo que pasa es que mi mamá tiene 888 semanas pues cotizadas y ella había cotizado pues como independiente. Entonces era para preguntarle si ella le exigen, y ella tiene también 68 años. ¿Ella puede seguir cotizando o pues no debe de retirar las semanas? O pues cómo sería ahí, o puede aspirar de pronto a una pensión, así sea más adelante. Doctor Jaime, lo que pasa es que hay una cotización para construir 1.030 semanas con 800 semanas y 68 años. Un montón lo que de pasa es que la señora tiene mucha edad, Juan. Claro. Habría que echarle mano a la historia laboral a ver en qué periodo tienen marcadas esas semanas y si efectivamente la obligaría el régimen anterior a las reformas de 797 y de todo esto, porque efectivamente una persona con esa edad, muy difícil, si las semanas le dan, podría tener derecho con 500, pero necesitamos examinar en concreto la historia laboral a ver si clasifica para una pensión con el original acuerdo 049 del 90. Sugerencia, acérquese por la oficina con la señora madre, con la historia laboral, o si ella no se puede desplazar, me la lleva usted, yo le hago el análisis y allí en 5 minuticos le digo si sí o si no. Porque si no le tocaría cotizar más o menos 11 años. Está lejos, pero también, Juan, hay que decirle a la gente que mientras la gente tenga capacidad de pago, cotice. Porque en el tránsito hacia la vejez pueden pasar miles de cosas. Imagina una persona de esta edad. Claro, puede sufrir un accidente, puede sufrir una enfermedad y ahí está la pensión por invalidez. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa y después de la pausa les daremos unos tips importantes sobre pensión para desmovilizados y pensión para víctimas del conflicto armado. Estos son los aspectos que hay que tener en cuenta para la pensión de víctimas del conflicto armado y desmovilizados. La Ley 100 de 1993 consagró una pensión especial en beneficio de aquellas personas que, habiéndose desmovilizado en el marco de un proceso de paz, cuenten con un mínimo de semanas cotizadas al sistema pensional. Nuestro ordenamiento jurídico también contempla una prestación humanitaria periódica similar a una pensión.
en beneficio de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado interno y como consecuencia presenten una pérdida de la capacidad laboral calificada con un porcentaje igual o superior al 50%. Hoy nos llamó una señora que trabaja en la rama judicial, en un juzgado de familia de la ciudad de Medellín, y nos planteaba el caso. Nos decía primero que se ve el programa, que le gusta mucho el programa, y nos planteaba esta inquietud que la quiero resolver con el doctor Jaime Humberto Salazar. Me dice, conozco una señora que tiene 78 años, su hermana tiene 80, su hermana ya está en una condición de salud sumamente compleja. Se habla como, yo médicamente no sé cómo se dice, pero dice que la van a desconectar, o sea que ya la situación de ella es muy compleja en materia de salud. Pregunta esta funcionaria de un juzgado de familia si la hermana de 78 años podría aspirar a esa pensión de sobreviviente de su hermano porque no hay otro, no hay hijo, no hay cónyuge, no hay otros posibles beneficiarios de esa pensión. Me acordé de ese tema a propósito de la pensión de nietos abuelos. ¿Podría uno pelear por ahí esa circunstancia, doctor Jaime Humberto? No, Juan, ese camino inclusive se ha discutido mucho, se han llevado muchas tutelas a la Corte Constitucional, pero ahí la Corte ha sido o ha mantenido intacta su tesis. Para que los hermanos puedan acceder a una pensión de sobrevivientes o a una sustitución pensional, tienen que cumplir los dos requisitos, absolutamente. Primero, depender económicamente del pensionado que fallece. Y segundo, ser inválido con antelación a la fecha en que falleció la persona de la cual se va a sustituir la pensión, porque hay que acreditar que venía dependiendo económicamente de esta persona años así. Había una pensión en Ley 71 del 88 y por allá han normas del sector público de atrás que le daban pensión a los hermanos que acompañaron al pensionado hasta la muerte siempre y cuando hubieran permanecido en estado de soltería y dependieran de él. Pero esa norma fue derogada por Ley 100 y desapareció del mundo jurídico. Brevemente, para ir con un televidente, esta señora que tiene 78 años no podría hacerse calificar y por su edad, digamos, ya tiene una pérdida de capacidad que pudiera darle el requisito para ser la beneficiaria de esa pensión. Claro que sí, pero ahí podría haber un camino, ¿no? Recuerda que tiene que tener condiciones de invalidez, porque el solo hecho, es decir, la sola edad por sí no es un factor invalidante. Pero da una merma, pero no da el 50 seguramente. Tenía que dejarse calificar. Yo siempre le digo a la gente, venga, hágase calificar y esperemos a ver qué pasa. Mucha gente le da. Bueno, ahí nos estaban viendo entonces de los juzgados de familia de la ciudad de Medellín. Juan Carlos desde Copacabana, muy buenas noches. ¿Cómo me les va? De antemano le agradezco a usted y a Teleantioquia por el caso que tienen ahí y la ayuda que le da a la gente que está siempre de duda, ¿no? Esa es la idea. Y a usted y a Teleantioquia por la noticia pues brindada. Mi problema es que a mí me echaron el año pasado, hice una acción de tutela pidiendo reintegro, ¿no? Porque adquirí una enfermedad ya de la columna, fui operado todo de las hernias discales. Yo quiero saber, como dijo ahorita el señor ahí, don Jaime, los jueces no sé qué, no amparan a los enfermos, no sé por qué, porque yo tengo 53 años. Como usted sabe, aquí en Colombia la discriminación para la gente, para conseguir trabajo, con 53 y con este problema de columna, yo ya dicen no que está bien. hacer un trabajo ya, pues cierto. Yo quiero saber si hay forma o no de ganar o qué. Yo perdí la tutela de reintegro, ¿cierto? ¿Y apeló? El despido no tenía ni estabilidad reforzada, no tenía restricciones, ¿cierto? Pero sí tenía problemas de columna que fue adquirido allá. Entonces yo quiero saber qué se puede hacer, si eso ya se perdió o todo eso, o hay que hacerme calificar, pues muchas dudas. De todas maneras, un día le pague a ustedes ahí al doctor Jaime y me lo bendiga y a usted, señor hermano, que Dios me lo bendiga y muchas gracias por la ayuda y a Teleantioquia. Juan Carlos, muchas gracias por estar ahí en su televisor viendo este programa de servicio. Doctor Jaime Humberto, ¿qué puede decirnos sobre este tema? Acercarse por la oficina con la tutela que perdió, con la calificación que tiene, para mirar si se puede promover una demanda ordinaria laboral, Juan. También hay veces que las tutelas se pierden, pero queda el camino de la demanda ordinaria laboral fundado en la Ley 361 del año 1997, que protege al trabajador que tiene discapacidad. Lo que pasa es que esta ley trae unos rangos. Entonces, dependiendo del rango en el que esté, obtiene protección de la jurisprudencia constitucional o la de la Corte Suprema de Justicia. Lo mejor es que se acerque con todos los documentos, que yo con todo gusto allí, sin cobrarle consulta, porque no la cobramos, le diré si hay alguna cosa que hacer. Y si hay algo que hacer, pues firmamos el poder. Acá el tiempo se va muy rápido. Brevemente, entonces, aspectos importantes para la persona que nos está viendo y cree que puede tener una pensión, bien sea como víctima del conflicto armado o como desmovilizado. Edad, con transición, 55 mujer, 60 varón, 500 semanas cotizadas antes de esas fechas. En cualquier momento, no hay restricción. Y creo que no hay más requisitos, Juan. Doctor Jaime Humberto, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes por la invitación y por aquí nos veremos el próximo lunes. Gracias a todos nuestros televidentes que están diariamente con nosotros. También estuvo con ustedes en la dirección y presentación Juan Carlos Hurtado Ochoa. Muy amables.